Noches. En esta ocasión, hoy es domingo 7 de mayo del 2017, y pues hoy vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy, hablando de historias de santos. Vamos a comenzar estas pláticas de historia de santos, lo haremos de manera pues especial, por decir así, en algunos días de la semana. Ya ven que ahorita estamos manejando lo que son los mandamientos de Dios. Estamos precisamente el día de ayer manejamos el noveno mandamiento. Muy buenas noches a los que se van reuniendo, ya hay 3 personas. Dios les bendiga, muy buenas noches. Y en estos mandamientos, pues hicimos una pausa cuando son los domingos, porque los domingos estamos manejando algún tema distinto, un poco especial. De tal manera que nos queda pendiente el 10.º mandamiento, si Dios quiere mañana lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Hoy vamos a manejar algo especial. En el título pusimos historias de santidad. Precisamente vamos a hablar acerca de uno de los santos que, aunque no tiene mucho que ha fallecido, queda presente en nuestros días. Ahorita vamos a ver por qué. Del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Y pues este padre vamos a ir analizando su vida, sus carismas, los dones que Dios le dio. Vamos a comenzar como siempre con nuestra oración. Gracias, ya hay más personas reunidas. Acuérdense que pues todo lo hacemos para gloria de Dios, por la gracia de Dios, para glorificar su nombre. Así tiene que ser todo lo que hagamos para Él. Y mi nombre es Gabriel, soy catequista, pues ya tenemos prácticamente semana y media hablando acerca de diferentes temas. Vamos a terminar mandamientos. Y hoy en este tema tan especial, pues te pido nuevamente que hagamos una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en este tema, que podamos entender lo que es la santidad y lo que es el ejemplo de santidad del Padre Pío. Feliz domingo del buen pastor, hermano. Igualmente, feliz domingo. Este domingo, pues recordamos en el Evangelio, si fuimos a la Santa Misa, que yo creo que sí, hoy celebramos al buen pastor, Jesucristo, el buen pastor, que, como nos decía el sacerdote, guía sus ovejas. Y aquí en la tierra, pues los sacerdotes, nuestro obispo, el Santo Padre, son esos pastores que llevan o que nos llevan hacia Jesús. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude en nuestra semana que vamos a comenzar el día de mañana. Decimos todos, si son tan amables en sus casas: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Muy bien. Bueno, pues ya hay otras personas ahí reunidas para que veamos este tema. Pero antes de empezar a ver el tema del Padre Pío, como vamos a hablar, como dijimos en algunas ocasiones, acerca de la vida de los santos, qué significa o qué sentido tiene que la iglesia nos proponga o nos presente a unas personas que vivieron en santidad. Muy bien, aquí hay unas personas ahí también que conozco por allá que se han reunido. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, vamos a ir utilizando para otros temas. Acuérdense que cuando vimos los mandamientos, cuando hemos visto los mandamientos, nos hemos basado en el Nuevo Catecismo, y el Nuevo Catecismo a su vez, lógicamente, se basa en las Sagradas Escrituras. Yo les recomiendo ampliamente este libro, claro, como un complemento a las Sagradas Escrituras, al Nuevo Catecismo, que se llama Biblia Temática, ¿verdad? Lo pueden localizar en algunas librerías católicas, lógicamente. Y pues esta Biblia Temática, pues la ventaja que tiene es que nos presenta lo que dice las Sagradas Escrituras por temas. Es decir, si yo quiero buscar, que fue lo que hice el día de hoy, dónde habla la Sagrada Escritura sobre la santidad y lo que significa ser santo, pues en el aspecto de bíblico, pues tendría que hacerlo mejor en línea para localizar alguna cita que hable sobre santidad. Pero en este libro, pues se nos hace más fácil, ¿verdad? Porque está alfabéticamente lo que son los temas que nosotros podemos visualizar. Y para no hacer más largo esto, lo analizamos, o analicé, mejor dicho, lo que es la santidad. Y la santidad en el Éxodo, en el número 19:6, acuérdate que debes de tener por ahí
pues lo que es una hojita, si eres tan amable para anotar, pues porque no daría tiempo, ¿verdad? Aunque si tú eres súper rápido para manejar las Sagradas Escrituras, pues a lo mejor, o si tienes los separadores que le ponen en las Sagradas Escrituras, pues a lo mejor lo localizarías más rápido. Pero por si no, pues chécalo y después lo analizas. Aquí lo vamos a leer. En Éxodo, perdón, 19:6 dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Y hay otras citas bíblicas donde pide Dios que el pueblo sea santo. Pero hay unas cosas que son un poquito más específicas. Por ejemplo, en Éxodo 22:30 dice, hombres santos serán para mí. No coman la carne despedazada por una fiera en el campo. Échense a los perros. Aquí nos especifica que el santo en lenguaje bíblico significa apartado para el Señor. Vean qué interesante, ¿eh? A lo mejor no hemos analizado esto, pero aquí en este libro que nos va explicando un poquito más de las Sagradas Escrituras, vean lo que dice. Lo voy a volver a leer. A ver si no se me perdió. Aquí está. Explica, ya ve que hay unas secciones donde explica un poquito más cómo aparece también en las Sagradas Escrituras. Dice, santo, en lenguaje bíblico significa apartado para el Señor. Ven qué maravilla, ¿eh? O sea, que Dios considera que aquella persona que es santa, o que llega a ser santa, aunque no fuera reconocida por la iglesia, recuerden que todos nosotros podemos ser santos. Por ahí se nos dice que ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer lo ordinario extraordinario. Es decir, ofrecer a Dios, ¿verdad? Hay muchos santos que nos hablan acerca de esto y nos explican en alguna ocasión por ahí, San José María Escrivá decía que nos podemos santificar en nuestro trabajo, es decir, si nuestro trabajo lo hacemos con amor, lo hacemos bien, lo ofrecemos a Dios. La señora, las amas de casa, ahorita que llega el 10 de mayo, si lavan con amor, ¿verdad? O sea, con alegría, si lavan molesta la ropa, pues se van a molestar un montón y no van a llegar a esa santidad tal vez, y de todas maneras van a tener que lavar la ropa. En cambio, si están lavando la ropa y a lo mejor están cantando alguna alabanza, o están escuchando música católica, o están rezando, o están ofreciendo a Dios eso que están haciendo para gloria de Él, entonces nos decía San José María Escrivá, pues entonces vamos a ser santos, porque estamos haciendo las cosas que nos corresponden, pero no así nada más, sino la estamos haciendo con amor, la estamos haciendo ofreciéndolas a Dios. Y precisamente el Padre Pío es el del que vamos a hablar el día de hoy, San Pío de Pietrelcina, y pues este santo señor tiene muchas cosas que a lo mejor no sabes sobre su vida, cosas que están latentes actualmente y que están certificadas y que lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy está su cuerpo incorrupto. Es decir, ese cuerpo de cualquiera de nosotros que va a durar 3 días a lo más sin que huela mal. Ese cuerpo no es así con el Padre Pío. ¿Y por qué Dios permite estas muestras de santidad? Para que nos demos cuenta cómo será esa belleza de estar junto a Dios cuando nos encontremos cara a cara. De aquí pues tengo varios materiales acerca del Padre Pío. Vamos lógicamente a ver lo que nos dé tiempo, las cosas más importantes. Aquí tengo todo un escrito acerca del Padre Pío. Tenemos también un libro que es del Padre Luis Botera, ¿verdad? Que ya ven que también hay su revista de los misioneros que da el Padre Luis Botera. Además, pues tengo una página aquí para poder checar de corazones.org que nos habla acerca precisamente del Padre Pío. Y vean qué interesante, dice aquí, vamos a tratar de ver las partes pues que nos puedan llenar, que nos puedan ayudar mucho más, pero aquí como algo bibliográfico dice que San Pío entró en los capuchinos, es un fraile capuchino, entró a los 15 años de edad, vean, fue ordenado el 10 de agosto de 1910 y asignado a San Giovanni Rotondo en 1916, que fue precisamente donde pues adquirió tantos conocimientos, tanta fama. Dice que vivió ahí hasta su muerte. Y aquí hay algo interesante, recibió los estigmas de Cristo.
En su mano, aquí estoy viendo la foto, en su mano se veía carne, que eran los estigmas, que pues mucha gente no lo creía. E incluso pues la propia iglesia llegó a separarlo por un momento de las celebraciones para investigar, para saber si era cierto esto que él realizaba. Hay una película muy interesante del Padre Pío donde va narrando todas estas cosas que se iban desarrollando. Sobre los dones que tenía el Padre Pío, dice, tenía un discernimiento extraordinario, la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Vean, capacidad de leer los corazones y las conciencias. ¿Por qué le regalaba a Dios esto? Bueno, a lo mejor pues no podemos saberlo a ciencia cierta, pero estas capacidades le sirvió a muchas personas para poderse salvar. Ahorita vamos a leer algunas, pero hay algunas que me sé, como el hecho de que una vez estaba confesando, porque una aclaración, él confesaba, ahorita lo vamos a checar, más de 15 horas al día, aparte de lo que hacía de sus oraciones, aparte de que cuando estaba confesando las 15 horas, estaba constantemente rezando el Santo Rosario, aparte de sus celebraciones, aparte de sus oraciones, o sea, vivía, dedicado a Cristo y a pastorear. Precisamente por eso estamos hablando también del Padre Pío, porque vivía para pastorear, hoy que celebramos del buen pastor, vivía para pastorear a sus ovejas. Vean qué interesante está esto. De tal forma que todo esto que nos presenta el Padre Pío, pues tiene que ser de ejemplo para todos nosotros. Y además de estos carismas, bueno, estábamos hablando, perdón, de este carisma que decíamos de que tenía la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Les comenté en alguna ocasión que el Padre Pío una vez estaba confesando y tenía largas colas de confesión, llegaban de muchos lugares, de muchos países incluso, a confesarse con el Padre Pío, porque él podía leer el corazón. A veces nos cuentan en este relato que está más grandecito, no se lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero les hago un resumen. Dice que de repente había una cola larguísima y salía el Padre Pío y decía, a ver, ese señor. Y decían, ¿quién? Ese señor, ajá, ese señor que se regrese porque todavía no está arrepentido. Todos se quedaban así, bueno. Una vez a una señora se fue a confesar y le dice el padre, ya dijo todas sus confesiones, le dijo el Padre Pío, y le dice la señora, sí, ya dije todos mis pecados, no confesión, pero todos mis pecados. Y dice, no, hay uno que no ha dicho, cierre usted los ojos. La señora cerró los ojos y le dijo al Padre Pío, ¿qué estás viendo? Y le dice, pues estoy viendo a una persona con un hábito blanco, volteado como en oración, parece como un hábito como de un obispo, le dice el Padre Pío, es el hábito de un papa, y le dice ella, ¿quién es? Es tu hijo que abortaste, es tu hijo que abortaste que iba a ser papa, pero no lo dejaste vivir. Vean qué profundidad en las cosas que nos decía el Padre Pío. Muy buenas noches, se siguen reuniendo algunas personas. Si hay alguna duda, algo que nos gusten comunicar, les agradeceríamos mucho, ¿verdad? Que nos los hagan saber. Y entonces en esto del Padre Pío, que hablamos acerca de esos carismas, nos menciona que tenía un don de profecía, es decir, él podía ver los eventos futuros, tenía don de curación, curaba de manera milagrosa. Todo esto, lógico, ojo, nosotros como católicos lo tenemos que saber, no es él el que curaba, es Dios a través de él. Esto que estoy leyendo, bueno, lo que estoy leyendo específicamente aquí, se encuentra en la página católica de corazones.org, en la sección del Padre Pío de Santos. Y además dice que tenía perfume, vean, lo que son sus llagas, ¿verdad? Que tenía, que eran los estigmas de Cristo, olían a perfume de santidad. O sea, era algo formidable, ¿no? En aquel tiempo no podemos tal vez saber exactamente lo que es el impacto que tuvo este santo en ese tiempo. Más sin embargo, si tú investigas en YouTube, hay videos originales ya de sus últimas misas, ¿sí? Y también de cuando falleció y cuando fueron exhumados los restos, ¿verdad? Aquí viene algo que viene a colación de lo que dijimos en alguna ocasión en nuestro primer tema, pero que nada más mencionamos cuando dije, ¿por qué me siento orgulloso de ser católico?
Y te recuerdo que decíamos que estoy orgulloso de ser católico porque Jesús está en la Eucaristía, porque existen los milagros eucarísticos, que fue el tema que vimos hace 8 días, porque existe el milagro de la Virgen Guadalupe, que la ciencia no se ha podido explicar muchas cosas, entre ellas porque el manto está con las estrellas en la posición de la constelación del día en que se apareció. Pero bueno, son muchas cosas, pero entre ellas mencioné que esto es algo extraordinario. Yo creo que vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Aquí ya se atoró aquí la computadora, ok. Aquí si lo alcanzamos a ver, esta es la imagen actual del cuerpo incorrupto del Padre Pío, ¿verdad? Ya tapé por allá, nadie me ve. Bueno, y aquí lo interesante es que él murió el 20 de septiembre del 68, 1968, y a la fecha actual, así es como podemos ver al Santo Padre Pío en su cuerpo incorrupto. Desde luego que por ahí una persona una vez comentaba, no, pero es que lo que pasa es que tiene cera. Sí, efectivamente. Le ponen a la mayoría de los santos, no sé si al Padre Pío, pero yo creo que también, a los santos incorruptos, que son varios, les ponen una pequeña capa de cera de protección, pero su cuerpo está incorrupto. Es decir, no es un muñeco de cera como cuando vas a, a la casa donde están los muñecos de los personajes, de los artistas, que son muñecos de cera. No, es su cuerpo. ¿Sí? Y algunas partes están un poquito deterioradas de sus pies, si no me equivoco, pero todo lo demás es su cuerpo incorrupto. Te invito a que lo localices. ¿Y por qué está incorrupto el Padre Pío? Bueno, como te dije, yo creo que los santos incorruptos están así para que nosotros veamos la belleza que vamos a poder tener o que vamos a poder, como nos vamos a poder ver, como vamos a estar al momento de resucitar, si hacemos las cosas como Dios manda, si cumplimos lo que Dios nos pide. Por eso lo presenta así. Y él, en una de sus peticiones, el Padre Pío decía, yo no quiero morirme, yo no quiero separarme sin seguir ayudando a mis hijos. Para él, sus hijos eran todas las personas que se encomendaban a él, todas las personas que aconsejaba, era lo que él llamaba sus hijos espirituales, ¿sí? Entonces, él se sigue haciendo presente. Y en el tiempo actual, ahí donde está actualmente, en su capilla, donde se encuentra el cuerpo incorrupto, lo siguen velando. Por ahí hay una página que tiene transmisión en línea, en vivo, de lo que es la capilla donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Santo Padre Pío. Y vean nomás para que analicemos la importancia que tiene la santidad. Y entre las cosas interesantes, ahora regresamos a lo que es el libro del padre Luis Butera, nos dice algunas cosas muy chistosas, muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba de algunos hechos que ocurrieron dentro de lo que es su vida, como anécdotas. Por ejemplo, hay una aquí muy interesante que dice, te veo muerto. Dice, otro día un comerciante de la ciudad de Pisa llega a San Giovanni Rotondo a pedir al Padre Pío la sanación de su hija, que estaba muy enferma. Cuando estuvo frente al padre, lo miró, y le dijo, tú estás mucho más enfermo que tu hija, yo te veo muerto. Y él se espanta, ¿no? Como que si yo vine a pedir por mi hija y me está diciendo el padre que yo soy el que estoy como muerto. Le dice, ¿qué dice padre? Yo estoy muy bien. Y le dice, miserable, le grita el Padre Pío, infeliz. ¿Cómo puedes estar bien con tantos pecados en tu conciencia? Estoy viendo por lo menos 32. El hombre se sorprendió mucho y terminó arrodillándose para confesarse. Terminada la confesión, el comerciante de Pisa decía a todos, él sabía todo y me había dicho todo. ¿Sí? O sea, este comerciante fue a ver al Padre Pío para pedirle que pidiera por la sanación de su hija. Y le dice el Padre Pío, el que estás enfermo eres tú. Pero no hablaba de una enfermedad física, hablaba de una enfermedad espiritual. Y vean cómo sale diciendo, lo sabía todo, me dijo todo lo que yo había hecho mal, todos mis pecados. ¿Sí? Hay otra anécdota muy interesante, dice, me ha dicho todo. Dice, un día un hombre salió de la iglesia después de haberse confesado con el Padre Pío y se puso a gritar loco de alegría a todas las personas que se les acercaba y decía,
Hacía 35 años que no entraba a una iglesia. Sí, 35 años. Que no quería saber nada ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. Llevaba una vida de infierno. Un día una persona me dijo, vaya a San Giovanni Rotondo y verá. Solté la carcajada y contesté, si usted cree que ese padre me va a convencer, está muy equivocada. Pero esta idea no me dejó en paz. Era como una perforadora que escarbaba dentro de mí. Finalmente, no pudiendo más, me dije, ¿por qué no voy a ir? Así acabaré con esta obsesión. Llegada la noche, no había lugar para uno como yo acostumbrado a las comodidades. Pasé la noche pensando en mis pecados y sudando abundantemente. A las 2 de la madrugada se oyen varios despertadores. Me levanté con todos los demás, pero blasfemando contra todos. No obstante, me dirigí a la iglesia. No entendía lo que me pasaba por dentro. Esperé como los demás y entré como los demás. Asistí a la misa del Padre Pío, perdón. Y dice, ¿qué misa? Me mordía los labios. Dice, pero no tenía nada que hacer, comenzaba a perder terreno. La cabeza me estaba explotando. Después de la misa seguía a los hombres que iban a la sacristía como un autómata. Al entrar el Padre Pío vio a mi encuentro y me dijo, ¿no sientes en la cabeza la mano de Dios? Yo contesté, confiéseme, Padre. Es decir, todo eso que sentía él en su cabeza era la mano de Dios, que estaba empezando a obrar en él para que pudiera tener una buena confesión. Vean qué formidable está todo esto, ¿sí? Quiere decir entonces que de esta vida de este santo podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender, entre otras, cómo el sacramento de la confesión nos puede dar una sanación espiritual, una sanación también, incluso, ir más allá y lograr cambiar nuestras cosas, nuestra forma de pensar. Yo siempre he tenido mucho respeto, ¿verdad? Porque es importante que cuando alguno de nosotros tenga algún problema psicológico, acuda al psicólogo, acuda a lo que son psiquiatras si fuera lo necesario. Yo he vivido alguna situación ahí con algún familiar, pero creo que en esa situación que se arregló después de un tiempo, fue fundamental, no solamente la ayuda que le prestaron a esta persona, a este familiar, psicológicamente y también psiquiátricamente, que fue necesario, sino sobre todo la ayuda espiritual. El sacerdote, el sacerdote tiene muchos conocimientos y el sacramento de la confesión nos puede sanar heridas y nos puede sanar traumas que tenemos desde nuestra infancia. Si, por ejemplo, nosotros no querían que naciéramos, ¿verdad? No éramos hijos deseados, pues la oración, la confesión puede sanar desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Pedirle a Dios siempre por sanar. Y pues es algo que desarrollaba el Padre Pío abundantemente al decirles que confesaba más de 15 horas al día, ¿verdad? Y entre otros dones que tenía, ya pasamos a esta casi enciclopedia que saqué del Padre Pío, ¿verdad? De páginas católicas, sobre todo en este caso de EWTN, pues aquí nos habla que hay otro don que tenía él formidable, que era la levitación, ¿verdad? Dice, la levitación puede definirse como el fenómeno en que una persona se alza de la tierra y es suspendido por el aire, y también el poder de levitar objetos. En el caso del Padre Pío, todos se preguntaban quién era este monje a quien los aviones habían obedecido, porque en alguna ocasión aquí nos menciona, vamos a leerlo todo, dice, en varias ciudades de Italia durante la Segunda Guerra Mundial se encontraba la oficina principal de las Fuerzas Aéreas Americanas de la Orden General. Se dirigieron muchos funcionarios para ver al Padre Pío durante la guerra, incluso el comandante general había sido un protagonista de un episodio asombroso. El funcionario imponente americano quiso llevar un escuadrón de bombarderos para destruir un depósito de material de guerra alemán que se había localizado cerca de San Giovanni Rotondo, que era donde vivía el padre. El general dijo, cuando los aviones estaban cerca del blanco, sus hombres y él vieron en el cielo a un monje, vean esto, con las manos alzadas. Las bombas que habían dejado caer lejos habían desplomado los bosques. Los aviones habían invertido el curso.
Todos se preguntaban quién era ese monje a quien los aviones habían obedecido. Vean, qué interesante, o sea, son cosas extraordinarias que el Padre Pío, por gracia de Dios, desde luego, ocurrían propiamente. Entre otras cosas también que el Padre Pío, pues Dios le permitió tener estos carismas, pues era el carisma de la bilocación. La bilocación se refiere, o más bien, pues son muy pocos los que tienen este carisma, a que se encontraba a veces en dos lados a la vez. Es decir, en algunas ocasiones lo veían al Padre Pío oficiando en San Giovanni y al mismo tiempo lo veían en un pueblo confesando. Vean qué formidable. Esto está en páginas católicas, está en la biografía del Padre Pío y en muchos libros que como este te recomiendo, que es del Padre Luis Butera, que también nos habla acerca de estos carismas extraordinarios que tenía. Y entre los milagros que pues se le atribuían al Padre Pío, dice que un milagro que se le ha atribuido como el primero, que acuérdense que para ser santos, pues para que la iglesia los considere santos, pues tienen que ser primero beatos, pero antes, ¿verdad? Son tres niveles que tienen que pasar. Y precisamente los milagros son aquellos que le permiten subir hasta llegar a ser santo. Y dice que en el primer milagro el Padre Pío ocurrió en 1908. En ese momento él vivía en el convento del Montefus. Un día en que él fue al bosque a coleccionar los alazares de una bolsa, él quiso enviárselo en Petilcina a su tía Daría. Ella siempre había sido muy afectuosa con él. La mujer recibió y comió los alazares y guardó la bolsa del recuerdo. Su tía Daria, días después, estaba buscando algo en un cajón donde su marido normalmente tenía polvo. Era de noche y ella se alumbraba con una vela cuando de repente el cajón se incendió. Tía Daria fue alcanzada por el fuego. En un instante ella agarró la bolsa que contuvo los azares del Padre Pío y se la puso en la cara. Inmediatamente su dolor desapareció y ninguna herida o marca de la quemadura permanecía en su cara. Vean, ese fue el primer milagro que ocurrió, pero pues aparecieron muchos milagros que hizo el Padre Pío, pero ya dijimos, no es que lo haya hecho el Padre Pío, sino es Dios quien hace los milagros. Por eso los santos están allá. ¿Para qué están los santos? Como el Padre Pío, como todos los demás santos que conocemos. Están allá porque se encuentran ya, o nos sirven, o nos ayudan a nosotros, mejor dicho, porque se encuentran ya en presencia de Dios, porque son intercesores. Dios ha querido que pidamos a gente que fue como nosotros, con la diferencia de que vivieron tratando de hacer la voluntad de Dios y alcanzaron por gracia de Dios la santidad. Ahora ellos están para interceder por nosotros, para pedir por nosotros. Todos los santos. Me imagino que tendrás algún santo que le has rezado mucho, ¿verdad? Si quieres compartirnos algunos nombres de santos. Pero sobre el Padre Pío también se aprendió mucho, o podemos aprender mucho, ojalá que lo investigues. Por ejemplo, una vez hay la anécdota de que el Padre Pío se encontraba cansado y le dijo a su sobrino, tráeme el arma que está allá en el cajón. Y dice, sobrino, un arma, pues ha de ser una pistola, ¿no? Entonces agarra, abre el cajón y dice, pues, tío, no veo aquí ningún arma, nada más lo que veo, pues son unas cosas acá y había un rosario, es lo único que hay. Y le dice, niño, claro que sí, a eso me refiero. Mi arma es el rosario. Vean, para él su arma se refería a su arma espiritual. Su arma espiritual para nosotros tiene que ser el rosario, el Santo Rosario. Y él lo tenía muy presente. También en la biografía del Padre Pío se habla de la lucha constante que tenía contra el demonio. Pero era una lucha que acababa de manera física. Vean cómo dice aquí en esta página de corazones.org. Dice, el demonio solía aparecerse de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en apariencia de animal, de mujer bailando, danzando impuras para tentarlo, de carcelero que lo azotaba, e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda. De diferentes formas se aparecía el demonio, pero él se daba cuenta perfectamente que era el demonio. Así está aquí en la página
católicadecorazones.org. Y en varios libros nos dice que era azotado, incluso a veces sus hermanos escuchaban mucho ruido en su celda y aparecía el Padre Pío golpeado porque decía que físicamente era azotado por el demonio. Eran tantos los que traía a la presencia de Dios, que era mucho el coraje que le tenía el demonio, y por eso no lo dejaba en paz, no lo dejaba vivir. Y podemos dudar de muchas cosas, podemos decir, bueno, no entiendo cómo esto que acabo de decir que está en esta página católica de corazones.org, que por cierto se las recomiendo mucho, ¿cómo es posible? O sea, no puede ser, se me hace ilógico. Y entonces, aquí es cuando podemos analizar algo, digo, sí, parece algo ilógico eso que estoy diciendo, que acabo de comentar, pero lo que no puede ser ilógico porque es real, es esto que ya mencionamos. El cuerpo incorrupto del Padre Pío, que murió en 1968. Y así está ahorita. Así está. Incorrupto completamente. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que acabamos de mencionar el día de hoy. Habrán días, en donde hablaremos de otros santos. Y este santo, el Padre Pío, pues puedes pedirle a él que interceda por tus problemas, por tus dificultades, por las cosas que todos tenemos en nuestra vida. Te invito hoy a que recuerdes cuál es el santo a quien le has rezado, o bien a tu ángel de la guarda. Y no te olvides que ese santo se encuentra ahí para ayudarte, para interceder por ti, para ayudarte y decirle a Jesús, que como decía un padre que de veras estuvo aquí en Campeche, muy buen sacerdote, decía el padre Agustín, yo creo que muchos lo conocieron, decía el padre Agustín, cuando tengas problemas, dile a Jesús, échame la mano, así de manera muy sencilla, échame la mano. Pues así también puedes decirle a los santos, échame la mano y pídele a Dios por este problema que yo tengo. Muy bien, pues eso es todo y ojalá que haya sido de tu agrado este tema donde hablamos acerca del Padre Pío. El día de mañana vamos a retomar, ya para terminar, los mandamientos. Vamos a hablar del 10º mandamiento, ya para terminar. Y después empezaremos ya lo que es nuestra catequesis a partir del día martes con lo que son los sacramentos. De una manera más completa, más detallada, vamos a ver los 7 sacramentos de la iglesia que tenemos que conocer y que tenemos que profundizar. Queda de tarea entonces que reces, que le pidas al santo de tu devoción que interceda por ti entre los problemas y sobre todo esta semana, pero que confiemos y que sepamos claramente que los santos son ejemplos de vida. Hay un librito de vidas ejemplares, es eso, vidas ejemplares, ejemplos de vida que nos tienen que servir a nosotros para buscar también esa santidad. Pero que al final de cuentas, quien hace los milagros, quien dan esas gracias a los santos y que les ayuda para poder seguir adelante, fueron y será siempre Dios. Que el Señor te bendiga y ojalá que haya sido de tu agrado este nuevo tema este domingo. Y mañana nos vemos con el 10º mandamiento para terminar ya con los mandamientos de la ley de Dios. Que el Señor te bendiga y seguimos. Ojo que tendremos ahora por ahí en las mañanas, así como de sorpresa, algunas transmisiones en vivo que van a ser de tipo motivacional. Vamos a hacer una dedicada a las madres este 10 de mayo, porque sin duda alguna que es importante que recordemos y valoremos el labor y lo que hacen nuestras mamás por nosotros. Que el Señor te bendiga, nos vemos mañana, que descanses.